En este video veremos cómo usar nuestro dispositivo móvil como control remoto para poder controlar nuestra computadora. Lo primero que haremos es dirigirnos a la Play Store y buscamos UniFi Remote. Pondremos utilizar la versión free o la de pago, pero como soy generosa les dejo en la descripción el APK full. A su vez también dejaré el link donde podrás descargar el servidor. Cuando tengas el APK ya descargado, procederemos con la instalación. Cuando hayamos terminado de instalar la aplicación en nuestro móvil, nos dirigimos a nuestro ordenador. Ya en nuestro ordenador, te diriges al link que dejé en la descripción. Se nos abrirá la página web donde descargaremos el servidor. Clicamos en descarga y comenzará con la descarga. Esperemos que termine con la descarga. Terminada la descarga, ejecutamos el programa. Nos pedirá permiso de administrador. Aceptamos y procedemos con la instalación. Y terminamos clicando Finish. El programa se ejecutará automáticamente. Si no fuera así, nos dirigimos al inicio y lo ejecutamos. Terminada la instalación, nos dirigimos a nuestro móvil y abrimos la aplicación. Lo primero que haremos será seleccionar aquí, elegimos servidores. En este apartado podemos visualizar los dispositivos que están conectados a nuestro Wi-Fi. Elegimos nuestro ordenador. Ahora veremos los controles más útiles que nos brinda esta aplicación. Nos dirigimos a mandos. En primera opción tenemos Basic Input. Es básicamente un mouse. Este mando tiene varios atajos. Si tocas la pantalla con un dedo, podrás mover el puntero del mouse. Si tocas la pantalla con tus dedos y los mueves sin soltar, estaría simulando la ruedita del ratón. Si haces un toque con dos dedos, simulas clic derecho del mouse. También tendremos la opción de poder controlar el volumen. Esto no es todo lo que tiene. Nos dirigimos al símbolo más y podremos agregar más controles. Añadiré los controles que más utilizo en Power y Scream. Scream nos permite ver la pantalla total de nuestro ordenador. Power nos permite elegir si queremos apagar, hibernar, reiniciar nuestro ordenador. Y tenemos muchos más mandos. Les dejo a su disposición para que puedan revisar el programa más a fondo. Llegamos al final. Comenten qué películas han visto en esta cuarentena. Apoyen al canal con un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.